es el amor de Dios que me separará de este amor tan grande. Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma al quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor si es mucho más, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios que me separará de ese amor tan grande. Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor
Recibe la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Aleluya, gloria a Dios. Hemos venido para eso, para adorarle, glorificarle y exaltar su nombre. Aleluya. Un fuerte aplauso para nuestro Dios, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Él se mueve en medio nuestro, hermano. Él está aquí. Siéntalo en esta hora porque su presencia la sentimos todos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermano. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos son bienvenidos a esta hora. Los amigos son bienvenidos también a esta hora. Y le decimos, como siempre, ¿cómo le decimos a nuestros amigos que se encuentran hoy en este lugar? ¿Y qué queremos? Aleluya. Que se queden con nosotros para adorar y glorificar a ese Dios nuestro, ese Dios maravilloso que se encuentra aquí en este momento. Aleluya. Vamos a hacer una oración para poner este servicio en sus manos. Sabemos que hemos venido para adorarle, pero necesitamos su permiso. Aleluya. Presentémonos de nuestro Dios. Aleluya. Bendito Dios Padre eterno, en esta hora, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a cada uno, Señor, de venir y reunirnos en tu precioso nombre, Señor Jesús, para que te adoremos, te glorifiquemos y exaltemos tu grandioso nombre. Aleluya. Queremos que revientes, que rompas todas las cadenas, Señor. Toma el control de nuestras mentes, toma el control de nuestro cuerpo y toma el control de nuestros corazones, Señor. Que todo lo que hagamos aquí sea para honrarte y glorificarte, Señor. Quita todo impedimento en esta hora, Señor, porque queremos agradarte a ti, solo a ti, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Como tenemos acostumbrado, desde miles de años, cientos de años, se ha venido haciendo eso. Leyendo la palabra de Dios a través de los siglos, a través de los años, y la repetimos porque es un solo evangelio, aleluya, a través de los tiempos. Vamos a leer el Salmo 100. Es un salmo de alabanza, aleluya. Salmo 100, vamos a leer de la forma que estamos acostumbrados. Salmo 100. Dice una invitación para entrar en gozo en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. El versículo número 1 dice del Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea que nosotros no estamos exceptos, nosotros también somos esa generación, aleluya, que hemos venido a alabarle, exaltar su precioso nombre, aleluya. Seguimos adorando a nuestro Dios. Disponga su corazón, hermano, y todo lo que late, desátelo en el nombre de Jesús, porque hemos venido solo para adorar y glorificar su nombre, aleluya.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso. Eres grande y La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Poderoso, poderoso. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta será empezar. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta será empezar. La tierra le alaba, sus hijos la adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos la adoran, toda
sube a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando esa, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Su nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor. Hermano, diga al Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, es grande, aleluya. y toda la tierra te rinde Adórele, hermano, adoración. adórele, no hay Su otro Dios. nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios, Jesús, no hay otro Dios como nuestro Dios. yo navegaré Por eso te adoramos, Señor. en el río de tu espíritu, Aleluya, tú estás aquí, te mueves en medio nuestro. y allí Adórele, hermano, adórele, adórele, adoraré alábele, exalte su nombre. al Dios que me amó. Yo navegaré en el río de tu espíritu, y allí adoraré Tu espíritu al Dios que me amó. gloria a ti, amado Dios, gloria a ti. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios,
desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Veremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Llena este lugar, amado Dios. Llénalo de tu presencia, amado Dios. Estoy aquí, desesperado por ti. Deseamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Un corazón sediento espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento espero beber de ti. Como tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Veremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Transfórmame, levántame, oh, purifícame, restaurame, transfórmame, reposa sobre mí. Hermanos, si esta mañana dispones tu corazón, el Espíritu Santo se moverá en ti. Y en esta mañana oraremos en nuevas lenguas y todos juntos decimos: Aleluya. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Estoy aquí, desesperado por ti. Estamos desesperados por ti, Señor. Seguimos desesperados por ti, amado Dios. Con un corazón sediento Nuestros corazones abiertos a ti, amado que Dios. espera Recibiendo tu presencia, recibiendo beber tu santa de presencia. ti. Grata presencia, Señor. Grata presencia, Señor, se siente aquí, Señor. Tu grata presencia, Señor, se siente aquí, se ha sentido y la seguiremos sintiendo, amado Dios, porque tú te mueves en medio nuestro. Aleluya. Gracias, Señor, por hacerte sentir en nuestros corazones, Señor, porque nuestros corazones te anhelan cada día, Señor. Gracias, amado Dios, por tu bendición.
Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, amado Dios. Amado Cristo Jesús, gracias. Gracias, amado Dios. Dios maravilloso. Eres maravilloso, amado Dios. Eres maravilloso. Eres maravilloso y digno de la alabanza, de la gloria y de la honra. Son los Aleluya. cielos y la tierra. Y no nos cansemos de adorarte, Señor. No nos cansamos de adorarte. No nos cansamos de adorarte, amado Dios. El Seguimos impacto adorándote. del poder de Dios Seguimos sopla en el amado Dios. enemigo. Bendito Dios. El impacto de su amor solo será su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó, el impacto en el sordo y el sordo oyó, el impacto en el agua en vino se tornó, el impacto en Lázaro y el revivió, impactó panes y peces, multiplicó, el impacto en la cruz por nosotros murió, el impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder como Él no lo hará, y jamás lo hará. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó a mí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Vive la gloria de Dios en este momento, amado Dios. Nuestro Dios está aquí. El impacto de la voz de Dios son los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor solo será su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó, el impacto en el sordo oyó, el impacto en el agua en vino se tornó, el impacto en Lázaro y revivió, impactó panes y peces, multiplicó, el impacto en la cruz en nosotros murió, el impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús, impresionante, es inimaginable su poder como Él no lo hará, y jamás lo
nuestros corazones. Gracias por tu bendita presencia aquí en esta hora, amado Dios. Gracias, amado Dios. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, poderoso, poderoso y grande. Aleluya. Aleluya. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Jesús. Gracias por llenar nuestros corazones, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias. No nos cansemos de aplaudirle porque Él se lo merece, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es fiel. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. La gloria sea para ti, amado Dios, en esta hora, Señor. Gloria a ti, amado Dios. Gloria a ti, Señor. Y no nos cansamos de alabarte, Señor. No nos cansamos, Señor, de alabarte, Señor. De gozarnos en tu presencia, amado Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu amable presencia aquí, Señor. Por tu bendita presencia, Señor. Por tu gozosa presencia aquí, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Invitamos al hermano Santiago y a la hermana Yofrina que nos acompañen a colectar los... Sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja.
Usted se imagina cada culto aquí con 300 personas escuchando la palabra de Dios, cantándole a Dios, aleluya, escuchando. Va a venir el hermano Akerles Ascanio a estar con nosotros también. Hermano, esto va a ser una fiesta. Amén. Esto va a ser una fiesta. Amén. Así que lo invito, pero hermano, hay que uno pensarlo y hacerlo. Así que hay que pensar en quiénes voy a invitar, pero hay que ir donde ellos y hay que hacerlo, hermano. No lo deje para el último momento. A uno las fiestas importantes lo invitan con tiempo. Cuando usted lo invitan a último momento, ¿usted cómo se siente? Como que se le olvidó y se acordó de mí. Como bueno, peor es nada, ¿cierto? Bueno, al menos me invitó hoy a las 4 de la tarde ya para el culto a las 6. Pero hermano, no, con tiempo. Vaya, visite sus amigos, su familia. Tómese el tiempo. Y es que esto merece que usted y yo nos tomemos el tiempo para ir a hablarle a una persona. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a orar a Dios. No sin antes decirle, hermano, hemos venido pidiendo una ofrenda especial para esta convención y hemos invitado a los hermanos que puedan regalarnos 100 florines, 200 o 500 y de ahí para arriba. Amén. También hay quienes Dios los ha bendecido. Vamos a orar por Alexander Rodríguez, por su operación. Vamos a orar por la hermana Rosmina también, que Dios siga orando. Vamos a orar, hermanos, por el hermano Joel pide oración. ¿Sí? Por la familia de su tía que falleció su esposo, que Dios sea obrando. La hermana Nelcy va a viajar, vamos a orar en favor de ella también. Vamos a presentar estas peticiones delante de Dios, los hermanos que van a viajar. No dejemos de orar por nuestra hermana Liz. Dios sea obrando, ayudando y siga haciendo su obra. Amén, hermanos. No dejemos de orar por nuestro hermano Peter también, que Dios obre. Nuestra hermana Shirley también va a ser intervenida quirúrgicamente. Nuestra hermana Karen, nuestro hermano Marciano, nuestra hermana Clara. Bueno, hermanos, todos estos hermanos, que Dios sea ayudándonos. Amén, hermanos. Dios sea obrando, colocando su mano sobre ellos. Que Dios obre. Nuestro hermano Julio también, Dios conoce la necesidad. Que Dios sea obrando. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios maravilloso. Maravilloso Dios, maravilloso. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios, delante de ti colocamos nuestros hermanos enfermos. Ayúdales, Dios. Extiende tu mano poderosa sobre ellos, Señor.
Restáurale sus cuerpos, sus enfermedades, ayúdale sus dolencias. Quienes han sido operados, intervenidos, ayúdales, Dios. Oh Dios, te pedimos que tú obres, que tú sanes, que tú libertes, que tú te glorifiques, Señor. Tú sabes hacerlo, puedes hacerlo. Oh Dios, ayúdanos a aprender también de cada situación, aún de las enfermedades y de las situaciones aprendemos y con ellas nos enseñas. Ayúdanos, Dios. Mira a nuestros hermanos que van a viajar, guárdales, ayúdales, bendíceles, llévales con bien, protégeles, Dios. Nuestros hermanos que tienen problemas, Señor, ayúdalos, Dios. Coloca tu mano, dirige, obra, defiéndeles, Dios eterno, ayúdales. Oh Padre bendito, hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer un pasaje de la Escritura y entonamos un cántico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Quiero, Señor, que me uses. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos 13, 36. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. ¿Han encontrado todos, hermanos? Bueno, también está en las pantallas. Sí les recomiendo, hermano, no deje de traer la Biblia, así lo leamos en las pantallas. Amén. Es una muy buena práctica los cristianos con su Biblia. Amén. Así lo podamos leer aquí. Enséñese a tener también una Biblia pequeña en su auto. Bueno, hoy en el celular la llevan muchos, pero hermanos, es bueno tener la palabra de Dios ahí. Y mantenga una Biblia pequeña. Usted a veces se baja a apagar la corriente. Hermanos, lea la Biblia. Tiene que esperar a veces unos 30 minutos, lea la Biblia. Se va a un consultorio a esperar que lo atienda un médico, lea la Biblia. Es que a veces, hermanos, nosotros es que dijo por allá fulano de tal y el Facebook, y no crecemos, y necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Gloria al Señor. Leámoslo todos a una misma voz. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vamos a entonar este cántico. Quiero, Señor, que me uses. Dígale a Dios: Señor, yo quiero que tú me uses. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó Para sacarme del para lodo. sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame, Dígaselo. cuando alguien necesite de ti. Úsame, Dios. Úsame, cuando en pruebas el mundo esté. Aleluya. Que pueda yo anunciar que salvas tú. Que al mundo
tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Díselo a Dios. Úsame Dígale a Dios cuando en pruebas el mundo esté. que pueda yo anunciar Que salvas tú, oh y Dios. si el mundo le da la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos use, hermanos, y que nosotros nos dejemos usar. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Vamos a... Este mes hemos venido hablando acerca del propósito. Amén. Todo este mes hemos venido hablando acerca del propósito. El valor que hemos venido tratando este mes es la honestidad. Recuerde que hemos venido mes a mes hablando sobre un valor. Cuando hablamos de un valor, es un área de nuestra vida en la que necesitamos avanzar y crecer. Amén. Y hermanos, quiero invitarles para que estos valores los esté trabajando en su vida, y aunque un mes termine y cambiemos de valor, usted siga a los que ya hemos hablado, porque la vida de un cristiano debe ser diferente. Amén. La vida de los cristianos debe ser diferente. Amén. Así que este mes estamos hablando de ¿qué? Ese es nuestro valor. Y el tema que tenemos bajo el que estamos predicando este mes es el propósito. Gloria a Dios. Hermanos queridos, es importante entender que Dios nos creó con un propósito y para un propósito. Amén. Dios nos creó con propósito y para un propósito. El apóstol Pablo cuando escribió este pasaje, o cuando manifiesta este pasaje, se lo está diciendo a la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, hermanos, es la iglesia donde Pablo salió al ministerio. Amén. Es la iglesia de donde el apóstol Pablo salió al ministerio, donde realizó sus viajes misioneros en compañía de Bernabé. Recuerde, solo sin salirnos del tema, pero es importante decirlo, el Espíritu Santo es el que dirige toda la obra de Dios. Y la iglesia debe estar dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, nada usted va a encontrar en la palabra de Dios que no lo haya dirigido el Espíritu Santo. Y yo quiero que, y en la emisora yo estoy predicando precisamente del libro de los Hechos, y he estado haciendo mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo y cómo fue la iglesia primitiva y cómo fueron llamados los primeros hombres de Dios, los pastores, los apóstoles. Porque, hermano, nada puede ser hecho o dirigido a nuestra manera. Y Pablo, precisamente, quien el Espíritu Santo dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Así que Pablo, que había sido llamado por el Espíritu Santo, ¿cómo fue ese llamamiento? A través de los diáconos de la iglesia de Antioquía. Entonces el Espíritu Santo les manifestó que separaran a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo,
le predicaba y le enseñaba a la iglesia de Antioquía, y de allí salió a sus viajes misioneros. Amén. Pues Pablo está diciendo, Hechos 13:36, está diciendo que David le sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Amén. Léanlo conmigo. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, ¿según qué? Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hermanos queridos, cada uno de nosotros aquí en esta tierra, una vez más, fue creado con un propósito y para un propósito. Amén. Así que es importante entender, hermanos, que Dios nos creó a nosotros para gloria de su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida, sus actos, sus hechos y todo el mundo, cada persona no fue creado para hacer desórdenes, ni para ir en el pecado, ni para satisfacer sus gustos, sus placeres. El ser humano inicialmente fue creado para la gloria de Dios, para que todo lo que hiciese glorificase a Dios. Así que eso hay que prestarle atención. ¿Sabe por qué el mundo peca? Porque cambió el plan con el cual había sido creado. Así que el ser humano fue creado para que todo en su vida glorifique a Dios. Usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, todo en nuestra vida debe estar al servicio de Dios y para glorificar a Dios. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, tu vida debe ser para glorificar a Dios. Dígaselo, por favor. Mírele a los ojos, que no esté así como sospechoso, ¿cierto? Que tenga los ojos abiertos y que no le vea a usted que está como con sueño. Amén. Dígale, hey, hermano. Bueno, pero hermanos, hemos sido llamados a la iglesia con un propósito. Y es importante que el cristiano lo entienda, hermano. Y de eso quiero que hablemos esta mañana. Dios nos llamó aquí y nos ha llenado. Mire, hermano, Dios nos llamó a su evangelio. Nos entró a su iglesia. Nos perdonó los pecados, fuimos bautizados en su nombre y nos ha llenado con el Espíritu Santo y nos ha hecho sus hijos con un propósito. Amén. Hermanos queridos, y a eso hay que prestarle atención, porque cada elemento cumple su propósito. Mire, ¿qué dice esto? Esto cumple un propósito. Esto cumple un propósito. Esto cumple un propósito. Esto cumple un propósito. El reloj cumple un propósito. Este lugar, todo cumple un propósito. La pregunta es, ¿y usted y yo? Esa es una pregunta que tenemos que reflexionar seriamente sobre ella. Muy seriamente, hermano. Reflexionar si yo estoy de verdad cumpliendo el propósito con el cual Dios me creó y me llamó. Amén. Hermanos queridos, se puede tener una vida como ser humano, como padre, como esposo, como madre, como empleado, como dueño, como patrón, pero cumplir el propósito de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es que yo no pueda, que cuando me alineo en el propósito de Dios, dejo de hacer mis labores. No, usted sigue siendo papá, mamá, esposo, esposa, dueño, empleado, jefe, compañero, amigo, vecino, estudiante, persona de la sociedad, pero hay que cumplir el propósito. Hay que servir a Dios. Hay que saber que tenemos un propósito y que fuimos creados con ese propósito y que Dios espera que usted y yo, hermano, cumplamos ese propósito. Digan amén. Digan amén. Así que, hermanos queridos, necesitamos entenderlo, porque hay personas que piensan
que sencillamente el cumplir el propósito de Dios no los deja ser personas o que no tienen una vida. Pero no, hermano, todos nosotros cumplimos un propósito y fuimos creados con un propósito, llamado con un propósito, y la vida que hacemos no debe impedir el propósito con el cual fuimos creados y para el cual fuimos llamados. Digan amén, hermanos. Hermanos queridos, cada uno de nosotros está aquí y debe entender que hay un propósito con su vida. Amén. Y necesitamos reflexionar acerca de ese propósito, iglesia. Y déjeme decirle, y necesitamos analizarlo. Y necesitamos nosotros entenderlo. Y necesitamos darnos cuenta que si no cumplimos el propósito, solo existimos. Si usted y yo no cumplimos el propósito con el cual Dios nos creó y nos trajo aquí, hermano querido, solo existimos. Y hay gente en este mundo que solo existe, pero no han cumplido un propósito. Y yo quiero, suena duro, pero yo le digo algo. Cuando usted tiene un objeto en su casa y ya no cumple el propósito, ¿qué pasa con ese objeto? Ya usted lo tira. ¿Para qué unas gafas si ya no me sirven? ¿Para qué un elemento si no me sirve? Así que, hermanos, esto del propósito es algo a lo que cada persona y cada cristiano necesita entenderlo. Yo fui creado con un propósito y para un propósito. Y, hermano, a esto déjeme una vez más decirle, hay que prestarle atención. Hay personas en el mundo que solo viven para satisfacer su yo. Su yo. Así que hay personas que todo gira en torno a su vida. Y todo gira en torno a sus beneficios, a su yo, a sus deseos, a sus placeres, a sus necesidades, a sus anhelos, a sus aspiraciones. Pero, hermano, eso es un pensamiento egocéntrico. Y eso es lo que menos quiere Dios del ser humano. Dios quiere que el ser humano se baje del trono en el que se subió y entienda que el único que debe estar en el centro de todo es Él, aleluya. Y nosotros debemos entenderlo, iglesia. Amén. Pues déjeme decirle que los que han vivido solo para ellos no han entendido que la vida va más allá que las cosas materiales y personales. Y eso hay que, vuelvo y le digo, hermano, a eso hay que prestarle mucha atención. Porque hay cosas a las que usted y yo dejamos pasar y creemos que no, pero tarde que temprano hemos de dar cuenta de ellas. Y, hermanos queridos, la vida tiene un propósito. Y ahí, déjeme decirle, hermano, el pasaje que leemos dice que David le sirvió a su generación. Y yo quiero decirle algo, David era rey. Imagínese uno que le digan que es rey. Solo ubíquese en ese escenario, que es rey. Y que le digan que tiene plata ahora, y oro, y gente que le sirva. Y puede viajar y hacer de todo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que David sirvió a su generación. Así que David entendió que su vida, su tiempo, su reinado, sus fuerzas, su inteligencia, su riqueza tenían un propósito. Más allá de gastármelos o gastárselos en él y en disfrutar, había un propósito. Y la Biblia dice, David le sirvió a su generación. Hermano, su vida, sus fuerzas, su tiempo,
su trabajo, su negocio, todo lo que está alrededor de nosotros, su familia, sus hijos, tiene un propósito más alto y más elevado que el que le hemos dado nosotros. Amén. Y a eso hay que prestarle atención. A eso hay que reflexionarlo, hermano, porque la vida va más allá de nuestro yo y de nuestro pensamiento y de nuestra manera de ver las cosas y entenderlas. Amén. Y déjeme decirle algo más en esto del propósito, y vale la pena aclararlo. Dios no ha escogido a nadie para que haga lo malo, porque eso es una doctrina que funciona y que la predican en muchas partes. Y es que Dios ha escogido a unos para salvación y a otros para condenación, y que Dios ha escogido a algunos para que ellos sean el medio por el cual se manifieste la perversidad. No, Dios no escogió a hombres malos para que hicieran la maldad. Dios a todos los seres humanos nos ha amado, y a todos nos creó para gloria de su nombre. Y a todos nos ha extendido la invitación para que seamos para gloria de Él y cumplamos un propósito. Los que no están en esa línea es porque ellos han decidido desviarse. Pero no es que Dios escogió a unos para el mal, absolutamente. Dios no escogió a Judas para que vendiera a Jesús. No. Judas no fue escogido para eso. Judas era un hombre que tuvo la oportunidad de salvación y tuvo la oportunidad de ser un apóstol y caminar con Jesús, pero su corazón en el camino se dañó. Así que, hermanos queridos, Dios, y yo quiero hacer énfasis en esto, el propósito de Dios siempre es bueno. La voluntad de Dios con su vida y con la mía es buena, escuchen esto, agradable y perfecta. Y de eso le voy a hablar dentro de 8 días. El propósito de Dios con usted solo ha sido bendecirlo. El mundo está mal por el hombre, no por Dios. Usted y yo, si no estamos mejor, no podemos culpar a Dios, somos nosotros. Amén. Pero hermanos, la voluntad de Dios ha sido buena siempre. 2 hijos nacieron, Caín y Abel. Caín y Abel, los dos llevaron ofrenda al Señor, ¿verdad? Pero hubo uno que reconoció a Dios y dijo: le tengo que llevar a Dios una ofrenda como a Dios le agrada. No como a mí me parezca, sino como Él la pide y como a Él le agrada. Y se la llevó. Y Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Era culpa de Dios? No. Caín se levantó y mató a su hermano. ¿Fue Dios que lo escogió para eso? Fue la decisión de Caín la que lo llevó a donde llegó. Hermano, y cuando Caín llegó delante de Dios, Dios le dijo: si tú eliges el bien, te va a ir bien. Pero si tú eliges la desobediencia, el pecado y la maldad, te va a ir mal. La Biblia dice: díganle al justo que le va a ir bien, pero díganle al impío que le va a ir mal. Amén. Díganle que Él va a responder tarde que temprano, pero Él responde. Hermanos queridos, esto es importante entenderlo, porque Dios a todos ha querido bendecirnos y su propósito con nosotros es bueno, pero depende si yo entiendo el propósito de Dios con mi vida, y de no entenderlo solo existo. Amén. Hermanos, de este pasaje bíblico, déjeme tomar algunas palabras de este pasaje de Hechos capítulo 13 versículo 36. David, al igual que nosotros, tuvo libre decisión. Él podía hacer, él había podido hacer con su reinado, con su plata, como quisiera, pero él decidió servir a su generación.
Y déjeme antes de seguir decirle algo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dios ha puesto la vida y el bien delante de nosotros, pero también la muerte y el mal. Los que elegimos somos nosotros. Amén. Hermano y amigo, los que elegimos somos nosotros. Dígale a su vecino: hey hermano, tú y yo somos los que elegimos. Dígaselo por favor. Hay que hacer esta terapia más seguido. Estamos cerca de la convención, vamos a tener que volver a activar la multa. Tengo un grupito de hermanos que... Oiga, hay una cosa en la vida extraña. A veces uno, cuando se predica, uno dice, a veces alguien está predicando y yo digo, ojalá esté tal hermano, y ese día no está. Y yo, ay, Dios mío, no vino. Y a veces uno está predicando un mensaje como este y uno dice, Dios mío, apóstalos que necesito que estén despiertos y me están durmiendo. Ya usted me está entendiendo. Están pillados. Hermano, si usted se está durmiendo es que usted necesita oír este mensaje, así que préstele atención. ¿Tiene sueño? Este mensaje es para usted y lo están bregando. Duérmase, duérmase. Amén. El enemigo dice, mañana van a predicar de esto, quédate hasta tarde hoy viendo la película, quédate hasta tarde hoy en la visita, quédate hasta tarde. Y llega usted aquí a este airecito, hermano, y ¡pah! Amén. Entonces uno después dice, oiga, pero ¿por qué son los mismos siempre? Porque son los que no se duermen. Sigamos con el mensaje. Hermanos, Deuteronomio, el Señor le dijo a Moisés, Deuteronomio 30:15, si me ayudan allá por favor. La palabra de Dios dice que Dios al ser humano le ha puesto delante la vida y la muerte. Mire, léalo conmigo todos por favor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy que la vida y el bien, la muerte y el mal. Hermano, usted como cualquier persona tiene eso delante. Porque, y mire lo que dice Dios, porque yo te mando hoy que ames ¿qué? Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Sigamos. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de cierto que no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Verso 19, a los cielos, mire, y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto todos conmigo, ¿qué? Delante la vida, ¿y qué más? Y la muerte, ¿y qué más? Y la bendición, ¿y qué más? También la maldición. Pero ¿qué dice Dios? Escoge. Escoge pues, ¿qué? La vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Hermano querido, soy yo el que escojo. Usted elige alinearse con Dios o no alinearse, meterse en el propósito de Dios o no meterse. Lo elegimos nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dele la miradita a su vecino. No sé qué pasó anoche. Voy a tomar 3 palabras de este versículo. Amén. Las 3 palabras que voy a usar de él es propósito, generación y durmió. Hermanos que me escuchan en esta mañana, permítame decirle algo. La Biblia dice que David sirvió conforme a la voluntad de Dios. Hechos 13:36.
Eso quiere decir que David entendió el propósito, y es la primera palabra que quiero usar. Hermanos queridos, David entendió que su plata, su oro, su riqueza, su reinado, más allá que satisfacerlo a él, había un propósito con ello. Amén. David entendió que Dios no hace las cosas al azar. David entendió que cada elemento cumple su propósito. Por lo tanto, él debía cumplir su propósito. David se dio cuenta, hermano, que la vida es pasajera y que hay que aprovechar el tiempo, la juventud y las fuerzas para cumplir el propósito. Amén. Así que David le sirvió a su generación y se dio cuenta que había un propósito con su vida. Hermano, David entendió que él no solo vino a existir, él entendió que él vino a cumplir un propósito y que todo lo que había pasado en su vida, reinado, riqueza, fama, poder, autoridad, tenía un propósito. Amén. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que usted y yo necesitamos entender que hay un propósito con lo que usted es y con lo que usted hace. Amén. Y yo necesito entenderlo. Hay cristianos que son muy buenos vendedores, pero no ganan una persona para Cristo. Y Dios le puede preguntar un día: tenías una capacidad tremenda para hablar, pero no entendiste que eso que tenías te lo di yo. Y con eso había que cumplir un propósito más elevado que simplemente un negocio. Amén. Hermanos queridos, David entendió el propósito. Y es lo que nosotros hoy necesitamos entender. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro entorno, lo que somos, lo que tenemos, debe cumplir un propósito. Y tiene un propósito. Diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que David se dio cuenta de ello y se dio cuenta que ese propósito había que cumplirlo, había que vivirlo, había que entenderlo, había que moverse en torno a ese propósito. Y hermano, la Biblia dice: habiendo servido a su propia generación. Yo quiero decirle algo, hermano, que la vida no se nos acabe y que el tiempo no pase, o que las fuerzas se nos acaben y no entendamos que tenemos un propósito y que ese propósito debe cumplirse, hermano, y que Dios espera que usted y yo lo cumplamos. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Así que vale la pena preguntarme, y esta es una pregunta existencial: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Cada cristiano debe preguntarse por qué está aquí. Cada cristiano debe preguntarse: ¿para qué Dios me trajo a la iglesia? ¿Para qué? Yo soy un hijo. ¿Por qué Dios me escogió a mí y me reveló su nombre? Para comprar un carro y una casa y vivir bueno. ¿Será para eso? ¿Será que Dios nos quiere ver ahí? ¿O esto tiene un nivel más elevado? ¿O esto tiene un nivel mucho más alto, hermanos? Pues cada uno de nosotros necesitamos analizarlo, entenderlo y reflexionar sobre ello, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y para entenderlo necesito alinearme con la voluntad de Dios. David sirvió conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermano querido, en la vida hay que trabajar, sí. En la vida hay que estudiar, sí. En la vida hay que comprar casa, sí. Carro, y les enseñamos administración. Y queremos que todos los hermanos aquí, ojalá todos tengan su casa y tengan su carro y tengan una buena economía aquí en sus países. Eso está muy bien. Pero, hermano, Dios nos tiene para cosas más elevadas que simplemente una casa, un carro, una finca, un negocio, un buen restaurante, bien y comer bien. Tu vida tiene un propósito más elevado. Y si yo no lo entiendo, me quedo solo ahí.
Si tú no lo entiendes, te quedas ahí. Entonces no crecerás. No leerás la Biblia. No serás capaz de hacer una refán. No te preocuparás por cómo hacer que la gente conozca de Dios, porque no entendí el propósito. Y a veces nosotros entendemos que Dios me quiere a mí en buena casa y buen carro, y a veces Dios dice, eso es lo que te está destruyendo. ¿Sabe qué es lo que más nos destruye? La comodidad, la vida buena. Así que yo a veces tengo que pensarlo, que eso no me dañe, que eso sea parte de mi vida, pero que no me quite la esencia de para qué fui creado, por qué fui creado y para qué fui creado. Que eso no me lo quite, hermano. Que yo no me confunda porque estoy bien, porque tenga comodidad, porque no tengo problema. No, que eso no nos confunda. Que yo entienda, Dios tiene un propósito con mi vida, hermano. Y Dios quiere guiarme. Y Dios quiere guiarme en el momento preciso, en la circunstancia precisa. Y necesito dejarme guiar de Él. Gloria a Dios. Amén. Así que yo quiero preguntarle en esta hora, hermanos, ¿cumplimos el propósito con el cual fuimos creados? Esos aires están cumpliendo el propósito. La silla donde usted está sentado está cumpliendo el propósito. Este micrófono está cumpliendo el propósito. Esos equipos están cumpliendo el propósito. Pero la pregunta es, ¿y yo, William? Y cada uno de nosotros, yo estoy cumpliendo el propósito. Hermano querido, la segunda palabra que quiero hablarle de este versículo es generación. David se ubicó en el momento. Hermano y hermana, David se ubicó en el momento. David entendió que su riqueza y todo lo que tenía no era para él. Iba más allá. Él se ubicó en el momento. Esta generación donde yo estoy necesita una guianza, una ayuda, una instrucción. Esta generación, así que David le sirvió a su generación. Y hermano, yo quiero decirle, hoy usted y yo estamos en esta generación. Y esta generación demanda de hombres de Dios, no empresarios. Hay muchos. Necesitamos empresarios, pero que sean hombres de Dios. Digan amén. Necesitamos comerciantes, pero que sean hombres de Dios. Así que esta generación demanda hombres de un talante cristiano que puedan anunciar a Jesucristo, enseñarlo, transmitirlo, vivirlo y compartirlo con sus amigos, familiares, hijos, hermanos, vecinos. Necesitamos hacerlo. La generación de hoy necesita mujeres firmes. Que cuando muchas proclaman el feminismo y que se haga y una cantidad de cosas, que haya mujeres que digan, cristianas temerosas de Dios, tenemos que luchar por nuestros derechos, pero no podemos confundirnos, que nuestros derechos no nos lleven a perder el norte de lo que son la vida, los principios, la esencia, el propósito. Pero para eso se necesitan mujeres, hermanos, que se levanten y entiendan su propósito. Esta generación necesita jóvenes. La mayoría de jóvenes, cuando uno habla con ellos, planean el carro que quiero, la ropa que quiero, el reloj que quiero, y las cosas, todo gira en torno a eso. Pero casi no escucha uno un joven que diga, yo quiero servir a Dios. Yo quiero poner a Dios en primer lugar. Y David se ubicó en su generación y sirvió a Dios conforme a la voluntad de Dios. Y hermano querido y amigo que está aquí, nosotros necesitamos entender, esta generación de hoy nos necesita. Y Dios cuenta con usted y conmigo en un mundo tan necesitado y de tanta crisis.
¿Cómo necesitan los jóvenes que los varones de esta iglesia, un varón lleno de Dios, del Espíritu Santo, se le acerque a un joven y le diga: hey, no te veo cantando, hey, veo que no oras, hey, veo que no lees la Biblia, hey, veo que te sales a la mitad del culto y ni entras. Hey, yo te quiero dar un consejo. Ese no es el camino. Ven, yo te explico por qué. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que es lo mejor. Mira lo que le conviene al hombre. Mira dónde están las promesas de Dios. Mira lo que Dios bendice. Hermano, hoy necesitamos ese talante de cristianos. Los jóvenes los necesitan. Las señoritas necesitan de una mujer, una mamá, una cristiana temerosa de Dios y de experiencia que le pueda decir: hey, ven para acá, ¿qué camino estás haciendo? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hey, detente un momentico, vamos a mirar todos los que han emprendido el camino que tú estás emprendiendo y que están haciendo lo que tú estás haciendo. Vamos a ver dónde terminaron con los años. Pero necesitamos esa mujer y esa mamá que le pueda decir a una jovencita que está empezando la vida: detente, no hagas esto. Y no te lo digo porque quiera dañarte la vida ni incomodarte, te lo digo porque mira, yo lo hice, o fulana o tal persona tal en este mundo, y mira, te voy a traer ejemplos los que quieras. Pero nuestras señoritas, gracias a Dios, no todas, emprenden a veces caminos que hemos querido que no, pero se entran. ¿Cómo quisiera uno que ellas y ellos miraran a aquellas personas mayores que hoy sufren y se le acercaran a aquellos mayores y hermanas mayores y le dijeran: hermana, cuénteme un poquito por qué su vida hoy ya grande es tan dura, tan difícil. Y que esa hermana con sinceridad le dijera: hija, es que cuando yo fui joven rechacé el consejo. Con quien me dijeron que no me casara fue el primero con que me fui. Y ese hombre arruinó mi vida. Y esa mujer destruyó mi vida. Hija, yo también fui de la iglesia a tu edad, pero tiré el consejo. Se le acabó la voz al pastor predicando y yo hice todo lo contrario. Y por eso hoy, después de los años, estoy aquí, donde debía haber estado hace años, pero vine a aterrizar cuando pasaron 20 o 30 años de mi vida, y cuando las fuerzas se me fueron y perdí las oportunidades. Ahora es que me doy cuenta, hermano querido, hoy esta generación necesita decir de usted y de mí que hicimos y dejamos una huella y un legado. Yo quiero decirle en esta mañana a todos los que estamos aquí: hermano, a esta generación déjele su marca. Déjele un sello a esta generación. Usted está en Aruba, déjele un sello a esta isla. Pero no un sello negativo, no un sello de fracaso, no un sello de destrucción, no un sello que nos perjudique. No, hermano, dejémosle a esta isla un sello, un legado. Ese hermano fulano de tal fue un líder, fue un ejemplo, fue un cristiano, fue un evangelista, fue una mujer valiente, servidora, nos dejó un legado. Déjele a esta generación un sello. Dejémosle a esta isla y a esta generación que está creciendo, déjele una marca, pero una marca que marque su vida para el bien, para el crecimiento, el propósito, las metas. Hermano, marquemos esta generación. ¿Sabe cómo? Lo tenemos en nuestras manos: el Evangelio, la palabra de Dios. Acércate a una jovencita y dile: no quiero que llores mañana. No quiero que llores mañana. Voy a cumplir 50. Yo sé los que ya han llorado. Muchos, en muchas áreas.
Y yo le invito a que le pregunte a los mayores. Cuando yo era un muchacho, mis amigos más que todo eran los mayores, más que los muchachos. Sí me relacionaba con los amigos para jugar y recochar, pero mis amigos que me aportaban era la gente más grande. Porque ellos sí te van a decir cosas de la vida. ¿Dónde se gastaron el dinero? ¿Qué locuras hicieron? Yo fui a visitar una ocasión, yo fui pastor en Circasia, Quindío. Y en ese municipio, en el Quindío, es zona cafetera. Y un día fui a visitar a un hermano a la finca donde él trabajaba. Entonces era la tarde y me dijo: pastor, quédese para que se coman los frijolitos. Y bueno, uno perezoso. Entonces me quedé hasta más tarde. Y empezaron a venir las personas que cogían la cosecha de café. Y me sorprendió ver un señor ya de edad, con un bulto que no podía. En tiempo de cosecha llueve mucho, ¿cierto? Y esas tierras son... Y venía ese señor y yo lo miré, me senté al lado de él y le dije: ¿usted cuántos años tiene? Y me dijo: 82. ¿Y está cogiendo café? Me dijo: sí. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo: por mí mismo. Todas las locuras que usted se imagine que un hombre hizo en la vida, ese fui yo. Todas las rebeldías que un hombre haya dicho que iba a hacer en la vida, ese fui yo. Así que hoy, como me ve sufriendo y de la vida, es lo que coseché. Me lo dijo él, no era cristiano. Hermanos queridos, su generación espera algo de usted. Qué lástima que ese señor le sirvió a la generación cuando ya... Qué bueno hubiera sido que no hubiese vivido eso y pudiera decirle algo: a alguien no lo hagas. Hermanos, hay un propósito con nuestra vida y sírvale a Dios. Y hermanos, sirvamos a Dios y entienda que Dios quiere algo más de usted y de mí, de su vida y de mi vida. Y Dios quiere bendecirnos. ¿Sabe qué es lo más lindo de todo esto? Que detrás de todo lo que no entendemos está la bendición de Dios. Eso que me rebelo y no quiero y digo no y no lo hago, es lo que me trae bendición. Tu recompensa está en lo que no estamos haciendo. Hermanos queridos, la última palabra de esto de David, la Biblia dice: ¿y qué? Según la voluntad de Dios, ¿qué? Durmió. Esa es la tercera palabra que quiero traerle. Su vida tiene un propósito. La generación en la que estamos espera algo de nosotros, pero la tercera palabra es: durmió. Durmió. O sea que se le acabó la vida. Y si David no hubiera entendido el propósito, solo existió y pasó por la vida y no logró su propósito. Gracias a Dios Él lo cumplió. Pero la pregunta es, hermano y hermana, joven, señorita, amigo, amiga que está aquí, yo tengo que pensar que la vida pasa. La vida pasa. Los años llegan. Las fuerzas se acaban. El ánimo se termina. Estas jovencitas que usted ve ahora que son alegres, las veremos en unos añitos. Las veremos. Me duele aquí, me duele allá, ya no puedo. No aguanto de pie, no, el hospital, vengo de la vida pasa. Esos hermanos, esos muchachos que usted los ve hoy así. También nosotros fuimos así. También fuimos al gimnasio. También nos mirábamos, pero los años pasan. Y las fuerzas se nos van. Y los ánimos se terminan.
y hemos de dormir, y ha de cesar nuestra existencia, han de acabar nuestras fuerzas, han de cesar nuestros ánimos, ha de cesar nuestra fortaleza, ha de cesar nuestro vigor. Y hermano querido, cuando eso termine y nosotros no hemos logrado el propósito, permítame decirle, solo existimos. Pero qué bueno nosotros poder decir, como dijo el apóstol Pablo al cabo de los años: he acabado la carrera, la terminé, llegué hasta el final, cumplí el propósito, he acabado la carrera, he guardado la fe, me resta esperar la recompensa que el Señor me dará a mí y a todos los que aguardan su venida. Oh hermano querido, todos los días mueren personas, todos los días. Solo piense cuántos de ellos solo tuvieron dinero, solo existieron y no cumplieron un propósito. Yo quiero terminar diciéndole, no entender el propósito de Dios traerá frustración a tu vida. ¿Por qué? Y traerá dolor y perderá sentido la vida. Porque hermano, cuando uno no tiene dinero, piensa que el dinero lo es todo. Pero cuando usted ya puede tener dinero, se da cuenta que el dinero no sacia. Por eso el que tiene dinero quiere más y quiere más. Cuando una persona, hermano, piensa que la fama lo es todo, lucha por ella, pero cuando la tiene, sigue vacío. Por eso los artistas se suicidan, se tiran de un quinto piso, están en la droga. Vaya, mire usted cuántos de esos que usted quiere, que los muchachos quieren imitar, modelos, presentadores de noticias, gente de Hollywood, vaya, mírelos, están destruidos. Su vida en la pantalla es tremenda, su vida afuera es un desastre total. Vaya, miren, la mayoría terminan en depresión, en cárceles, en drogas, llenos de dinero, con mansiones. La gente dice: wow, esa es la mansión que yo quiero. Y el que la tiene ya no hace nada con ellas, a fumar marihuana en un rincón, en una calle, al lado de un indigente, y tiene una mansión. Pero ¿y cómo así? Porque no es lo que tienes. No son las cosas de aquí, hermano querido. La vida terminará. No entender el propósito de Dios con nosotros y cumplir ese propósito hará que la vida no tenga sentido. Usted sabe por qué hay jóvenes, hijos de padres multimillonarios en Estados Unidos, durmiendo en las calles bajo el fentanilo y sus vidas destruidas, porque no le encuentran gusto a nada. Pero cuando usted ayuda a alguien a que conozca a Dios, y cuando usted le extiende la mano a una persona y lo trae a los caminos de Dios, un niño, un joven, un anciano, esa persona a veces llorando te va a decir gracias. Y cuando usted dice: wow. La vida, hermanos queridos y jóvenes, es más de lo que estamos mirando y de lo que estamos viviendo. Y que Dios nos ayude a entender el propósito. Hoy hay vidas vacías y sin gozo cuando hay más dinero, cuando hay más comodidades, cuando hay mejores autos, cuando hay tanta riqueza. Pero hoy hay vidas vacías, desesperadas, destruidas, carcomidas. ¿Por qué? Porque perdimos el sentido de la vida y el propósito. Pero usted está aquí esta mañana y en Dios hay propósito. Y qué lindo que usted diga: le voy a servir a Dios, mi vida tiene un propósito. Amén, amén. Termino diciéndole, hermano, si usted y yo no descubrimos el propósito de Dios con nuestra vida, el diablo te va a entregar un propósito. Amén. Si tú no le sirves a Dios, le vas a servir al diablo. No, pastor, ni se le ocurra. Sí. Cuando un joven se deja ganar del enemigo y de las tentaciones y del mundo, dejó de servir a Dios en el propósito que Dios tenía con él, que le iba a ir bien, en el que tenía la bendición de Dios, y ahora
le estás sirviendo a Satanás. Cuando tú te alejas de los caminos de Dios, Satanás te va a usar. Y la gente va a decir, pero yo no lo vi que él era el que servía, por eso yo no entro a la iglesia. Satanás lo usó para que otra persona no vuelva a la iglesia. Esa es la hermana que cantaba, que servía, que hacía. Y mírelo. Satanás dice, te felicito. Estás sirviendo no a tu propósito inicial, pero sí me sirves a mí. Si tú no le sirves a Dios, Satanás usará tu vida. Satanás te usará para hacer tropiezo a otro, para hacer caer a otro, para que otro no vuelva, para que otro se desanime, para que otro se rinda, para que otro tire la toalla, para que otro siga tu ejemplo. Pero ¿sabe algo en esta hora, hermano querido? Qué lindo entender el propósito y qué lindo entender que mi Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y ¿sabe qué es lo lindo? Que todavía tenemos tiempo, todavía hay vida, todavía hay fuerza. Si no le estás sirviendo a Dios, empiece. Si te has alejado de Dios, vuelve al camino. ¿Sabe qué admiro yo de las personas, a muchas personas que les ha dado cáncer? Que cuando pasan el proceso del cáncer y siguen con vida, se dedican a salvar vidas y a hacer campañas. Entonces las mujeres que más hablan del cáncer de mama, el cáncer de seno, son mujeres que les dio cáncer de mama y de seno y quieren cuidar a otras mujeres y le dice cuidado y cuidado con aquello y ten cuidado y hazte esto y el chequeo y lo demás y campañas, invierten dinero. Hermano, qué bueno que si usted se ha tropezado, se ha caído, ha pasado por una prueba, no le siga sirviendo a Satanás. Levántese de ahí y diga, yo voy a usar mi vida y mis fuerzas y mi juventud y mi error y mi pecado para servirle a Dios. Alabe a Dios esta mañana, alábelo. Hermano, Dios quiere que cumpla el propósito con el cual te creó y te llamó. Dele un aplauso a Jesús y dígale, Señor, aquí está mi vida. Has fracasado, levántate. Has pecado, levántate. Te has perdido del propósito, vuelve. Estén de pie, tengan la bondad, hermanos. Yo no sé quién quiera decirle a Dios, heme aquí, Señor. No sé quién quiere empezar a hacer algo, hermanos. No sé quién quiere empezar a hacer algo para que su vida cambie y cumplir el propósito. Eso implica, jóvenes, Satanás ha organizado todo para quitarte el tiempo, el ánimo, te entretiene, hermana. Pero eso implica tomar decisiones de cambio. Asumir el propósito de Dios con mi vida implica asumir decisiones de cambio. Incluso cerrar algunas redes sociales, organizar tu tiempo, leer la Biblia, venir más a los cultos, estudiar la Biblia, prepararte para servir a Dios. Yo quiero orar por alguien esta mañana que quiera decirle, Señor, ayúdame a cumplir mi propósito en esta vida. Yo quiero invitar a alguien que venga, hermano. La vida se nos va. La vida se nos va. La vida se nos está yendo. Las fuerzas, la juventud, el vigor, la fortaleza. La generación hoy se está envejeciendo, mujeres, hermanos. El mundo dice que se están acabando los jóvenes. Nacen pocos para los muchos mayores que habemos. ¿Dónde estamos tú y yo en esta generación? Dios busca a alguien que quiera asumir su papel en esta generación. Aquí en Aruba, en Colombia, en Venezuela, donde seas tú. Así sea que te vayas de aquí un día, pero sírvele a tu generación.
Llega al país donde vayas y conságrate a Dios. Vuélvete un instrumento. Me voy a hacer un servidor. Me voy a hacer del lado de los líderes de la iglesia, de los hombres y mujeres consagrados a Dios, de los que aman a Dios. De ese lado me voy a hacer. Estás aquí en Aruba, no pierdas tu tiempo. Pastor, no trabajo. Sí, trabaja y mucho. Pastor, es que quiero una casa. Te felicito. Cuando hables conmigo te voy a dar ánimo y te voy a dar consejos cómo puedes obtener más fácil una casa. Pastor, es que quiero un buen carro. Te felicito. A mí también me gustan los buenos carros. De maravilla. Pastor, es que quiero estar bien. Te digo, a mí sí que me gusta estar bien. Pero te voy a decir algo. Eso no es lo primero. Concéntrate en lo primero, hermano querido, hermana querida, jovencito, señorita. No dejes que el enemigo use tu preciosa vida. Wow. Wow, vidas preciosas que son las de los hijos de Dios, vidas preciosas, talentos hermosos, jóvenes con un conocimiento de la vida y de Dios. Como quisiera el diablo llevárselos a una discoteca, a un bar y ponerlos allá a que funcionen igual que los demás. Wow. No le sirvas a Satanás. Coloca tu vida, tu fuerza, tu juventud al servicio de Dios. Coloca lo que eres y lo que tienes para la gloria de Dios. Hermano, hermana, joven, líder, servidor, esa habilidad, ese talento, esas fuerzas, eso que Dios te dio, ríndelo hoy a los pies del Señor y dile: Señor, con mis fuerzas te voy a servir, con mi conocimiento te voy a servir, con mi talento te voy a servir, con mi dinero te voy a servir, con mi auto también te puedo servir. Hermano, Dios no está en contra de un buen auto, pero de vez en cuando úsalo para traer amigos a la iglesia. Usa tu auto para ir recogiendo amigos por ahí. Dile: yo te llevo hoy a la iglesia. Dios anda buscando a alguien que entienda el propósito. Iglesia de Aruba, que Dios nos ayude a entender el propósito. Que Dios te guíe, te ayude, te dé sabiduría. Hay un propósito que cumplir y en ti y en mí está la oportunidad de hacerlo realidad. Yo quiero invitarle en esta mañana: colóquese en las manos de Dios y dígale: Señor, cumple tu propósito en mí. David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígaselo a Dios esta mañana. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, cumple tu propósito en mí. El tuyo, Dios. El enemigo no va a usar mi vida. Él no se va a aprovechar de mi juventud. Él no va a usar mis talentos. Mis talentos son solo para ti. Mis fuerzas son para ti. Aleluya. Aleluya, hermanos. Que tus fuerzas y tu talento sean para Dios. Como ovejas sin pastor. Que tus fuerzas, que tu talento, que tu conocimiento. Yo iré por aquello. Hay niños que necesitan de una mujer que los quiera. Hay señoritas que necesitan de ti, señorita. Hay jóvenes que necesitan de ti, jovencito. Hermana mayor, hay mujeres que necesitan de ti, de tu experiencia. Varones,
Hay gente, hay varones que necesitan de ti, de tu fuerza, tu talento, tu sabiduría, incluso tus triunfos, también tus derrotas. Hay gran necesidad Pocos obreros, y pocos obreros al campo van. oh Dios, Muchos se pierden, viven sin miren su dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, Heme aquí, dile a Dios, heme aquí, díselo, díselo. llama a mí, Dile a Dios, heme aquí, Señor. yo iré por aquellos Dios, mi vida, mi fuerza. que vagan Quiero sin crecer, avanzar. Mi vida, Señor, mi vida tiene que ir más allá. Heme aquí, Mi vida, Dios, yo quiero que la uses. llama a mí. Yo quiero crecer más en el conocimiento de tu palabra. Quiero que me uses, Dios. Quiero que me uses, Señor. Quiero que me uses. Heme aquí. Dígaselo a Dios, hermano. Envíame a mí. Dígale a Dios, Señor, mi vida. Yo iré por aquellos Mi vida, Señor, mi vida. que vagan sin Mi vida está en tus manos, Señor. Bendícelos, Dios, bendícelos. Bendice la vida de mi hermano, Señor. Úsales, Dios. Yo iré por Ayúdanos a aquellos entender el propósito. que vagan sin Ayúdale, Dios, a entender el propósito que tienes con Envíame a Él. mí. Ayúdale, Dios. Yo iré. Ayúdale, Dios, ayúdale. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Bendícenos, Dios.